no le puedes como preguntar, oye, ¿estás embarazada o te vas a casar? O sería como muy intrusivo, pero sí la pregunta sería, oye, ¿tienes alguna situación personal que te impide poder cumplir con este reto profesional? Esa es la pregunta. Sí. Y ser como muy claro en esa parte para evitar de que, oye, ¿sabes qué? Se me olvidó que tenía un viaje porque luego, bueno, nosotros como proveedores externos y luego nos dan un jalón de orejas. Oye, ¿cómo no lo identificaron en la entrevista? Pues, Claro, el mundo de recursos humanos es bien pequeño. sí. Es bien pequeño. Yo te lo puedo decir y lo voy a decir aquí me voy a ventanear. Eh, a mí me han ofrecido tratar de sobornarnos. Jamás nos prestaríamos a una situación así. Jamás, pero jamás, Héctor. Bienvenidos a Grow Together, desaprende y transfórmate. Esta es nuestra 17ª temporada. Comenzamos. Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Grow Together, desaprende y transfórmate. Muy contentos de estar por acá con un gran amigo, Adrián Flores. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien. ¿Y tú cómo andas? Fíjate que bien, bendito sea Dios, muy contento. Ha sido una semana muy productiva y tuvimos la oportunidad de conectar ayer en la noche ahí en una reunión tú y yo de amigos y colegas de recursos humanos. Y una semana de mucha conexión, mi querido Adrián. La verdad es que viendo colegas, platicando con gente del medio, por ahí con una sesión de trabajo el día de hoy con una empresa de la parte de aceros, que me tocó facilitar una sesión. Entonces, muy contento. La verdad es que ha sido productiva la semana. ¿Tú cómo vas? Bien, 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 bien. Venimos también de un evento que organizamos la semana pasada, regresando con un montón de pendientes y bueno, el reclutamiento, todo urge, todo es para ayer y bueno, atendiendo también algunos compromisos. Mañana también hay un par de sesiones en el área de recursos humanos y pues bueno, pues movido, Héctor. Ahora sí que movido, la verdad es que muy entusiasmado y muy halagado por la invitación y encantado de poder echar una platicada y compartir con el público, pues un poquito de lo que hacemos, compartir por aquí buenas prácticas y ahora sí que estoy en tus manos. Buenísimo, Adrián, buenísimo. Pues bienvenido. La verdad es que muy contentos. El día de hoy Juan Bernal no pudo conectarse por un compromiso ahí laboral. Sin embargo, Ujú. bueno, pues muy contentos de tenerte en este episodio que titulamos El tabú de abordar preguntas personales en la entrevista laboral. Y bien, queridos amigos, para aquellas personas que no conocen a Adrián, déjenme les platico un poquito acerca de su background. Él es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Regiomontana y tiene un posgrado de Administración en Cadena de Suministro por Humber Institute of Technology. Diferentes diplomados como un tema de habilidades gerenciales por Harvard Business School y certificados de Administración de Ventas por la University de Toronto, así como, bueno, habilitaciones como facilitador de capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Un currículum muy robusto y además una persona que busca constantemente conectar para poder ofrecer valor desde su capacidad técnica que ahorita les voy a platicar, pero muy conectado en diferentes cámaras de comercio, como la Cámara de Comercio y Turismo de Monterrey, por mencionar algunas, porque la verdad es que las conexiones son muy amplias. El clúster de electrodomésticos de Nuevo León, la American Chamber of Commerce, Canadian Chamber of Commerce, entre otras tantas. Desde el año 2012, él se desempeña como director general de la empresa de 202 Executive Search and Consulting, con un enfoque en la parte de atracción de talento especializado. Adrián cuenta con más de 10 años de experiencia en búsqueda de ejecutivos, evaluaciones de puestos y administración de talento para importantes empresas como Toyota, Navistar, Pinturas Verel, Axera, Grupo Promax, Sterix, Regasa, entre muchas otras más, ¿no? Y con vínculos obviamente de servicio tanto en la parte de México como en Canadá. También Adrián, dentro de su perfil y su experiencia, pues ha fungido también en su trayectoria como docente académico. Ha impartido
clases en la Universidad de Valle de México y en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León en programas de posgrado. Algunos temas impartidos dentro de estas instituciones son temas de liderazgo, gestión de recursos humanos y planeación, en la parte de recursos humanos y planeación estratégica de negocios. Entonces, gran currículum, mi querido Adrián, un montón de experiencia y la verdad, pues, lo platicábamos. Un placer tenerte en este episodio donde vamos a hablar sobre el tabú de abordar preguntas personales en la entrevista laboral. Bienvenido. No, hombre, muchísimas gracias. Ahorita que comentabas, la verdad es que sí extraño un poquito estar frente a un grupo, dando clases, pero híjole, es bien complicado y a inicios de cuando se fundó la empresa, todavía por ahí daba algunos cursos de capacitación, sí en su momento me registré ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o sea, tengo por ahí tomé todos los cursos, ¿no? Para poder ser instructor de capacitación, pero ya hace algunos años de eso y bueno, la operación te lleva a enfocarte al 100% en la operación de reclutamiento, que es lo único que hacemos y pues la verdad bien contento, Héctor, ha sido un año extraño, con todo el tema de la política mundial, pero afortunadamente nos ha ido bien. O sea, la verdad es que afortunadamente nos ha ido bien. Te puedo decir que en pandemia crecimos, vamos creciendo este año, la verdad es que contentos, pero siempre con el compromiso de poder ser mejores, mejorar y pues muy complacido de poder estar aquí en este espacio, Héctor. Buenísimo, Adrián. Y fíjate, para empezar a entrar en materia, porque me gusta mucho este tema que vamos a abordar, porque de pronto con todo este tema de cuidado de la gente, de la parte políticamente hablando, desde las organizaciones, cómo cuidan ser percibidas por las personas que buscan trabajo, también en cómo son percibidas desde la competencia, en cómo se trata a los candidatos, se han generado una serie de tabús interesantes, ¿no? Que me gustaría que empecemos a explorar juntos con toda la expertise que tienes. Y justamente me gustaría preguntarte eso, ¿no? ¿Por qué existe un tabú alrededor de las preguntas personales en entrevistas laborales? ¿Y cómo ha sido, pues, tu experiencia, pues, en esta práctica profesional en 212? Fíjate que está interesante porque, digo, hay un sector de los colegas en el gremio de recursos humanos que siento que no sé si sea la palabra correcta, como una especie de romanticismo en cuanto no puedes abordar o qué puedes preguntar y qué es como lo que políticamente correcto. Lo que sí te puedo comentar, Héctor, es que en la gran mayoría de los casos siempre hay un componente personal. Claro. Y nosotros desde nuestra práctica sí creemos que es importante abordar ciertas cosas. Más adelante les estaré compartiendo qué cosas definitivamente no se pueden abordar, no puedes preguntar. Y antes de que en algún momento dado puedan por ahí bombardear comentarios, sí es importante mencionarlo que somos una empresa que siempre exhortamos a la no discriminación. De hecho, está en nuestra política de servicio, exhortamos a las empresas a no caer en prácticas discriminatorias. Nosotros estamos alineados a los protocolos de actuación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y pues muy alineados al artículo 3 de nuestra Constitución, donde precisamente habla de estas cosas de no discriminación. Sin embargo, hay una línea muy delgada donde ya en la práctica, Héctor, o sea, ya en la práctica, o al menos en nuestra experiencia como headhunter, tal vez, te voy a dar la perspectiva de una empresa externa de atracción de talento. Sí, te puedo decir que en la gran mayoría de los casos nos piden mucho indagar cosas que a lo mejor pudieran ser consideradas como no puedes preguntar esto. Y ahorita me gustaría como irte desmenuzando el por qué preguntamos y por qué lo preguntamos. Claro. Me gusta cómo lo dices, este tema de que se ha romantizado mucho. Me hace sentido porque al final va más allá solamente de una acalorada, ¿cómo se llama?
Hijo. Bueno, hola, hola. Sí, 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 ahí se cortó, pero ahí te escucho, Héctor. Ahí está, o sea, va más allá de una acalorada discusión al respecto, es que inclusive hay ley, ¿no? O sea, hay una ley que dice no puedes discriminar. Entonces, Sí, esa parte, está sí, en perdón. el artículo 3 y está en la Ley Federal del Trabajo. Digo, sí, sí hay cosas que definitivamente no puedes hacer. Digo, ahorita me gustaría como profundizar en esa parte. Y yo siempre lo veo de esta manera, Héctor, es invitas a una persona a pasar a tu casa, alguien que tal vez vas a ser el anfitrión, se va a quedar en tu casa el fin de semana o por un periodo extenso, entonces pues no puedes dejar entrar a cualquiera, ¿no? Entonces tiene que haber filtros, tiene que haber una serie de validaciones para ver cuál es la situación. No hay una situación ideal, porque eso de tener un candidato o candidata ideal no existe, pero sí dentro de las opciones que prácticamente es a lo que nos dedicamos, poner el mejor talento disponible para la empresa que nos contrata, Héctor. Buenísimo, buenísimo, Adrián. Sí, hace sentido, me gusta como dices, oye, no puedes dejar entrar a cualquiera y es como si invitaras a alguien a tu casa. Sí, completamente, o sea, al final, va más allá de la química, de me cae bien el candidato, va más allá de los capabilities, es un tema de valores, de comportamientos, y obviamente de tener un talento diferenciado. Y, a ver, empecemos a entrar en materia, ¿no? ¿Ustedes realizan algún tipo de preguntas personales en su forma de entrevistas? Y si es así, Sí, ¿por qué consideran adecuado incluirlas? sí, mira, fíjate que nosotros te voy a compartir, les quiero compartir parte del formato de entrevista que tenemos. Nosotros sí preguntamos edad, estructura familiar, domicilio, estilo de vida, valores, la compensación totalmente detallada y futuros compromisos que pueda tener el potencial colaborador o colaboradora. Y ahí te voy explicando cada una la razón por la cual lo preguntamos. En el tema de la edad, que pueda ser rápidamente ser considerado como discriminatorio o edadismo, es algo que queremos como tratando de eliminar, pero la realidad es que la gran mayoría de las empresas que nos contratan nos siguen pidiendo como el dato. Eso simplemente es una referencia y ayer que estábamos por ahí en esta reunión de recursos humanos, también me tocó estar en un foro donde hablábamos de edadismo y platicaba que más allá de si tienes 24, 25, 30, 40, es en qué etapa de tu vida estás, en qué tipo de situación, porque la situación personal definitivamente va a impactar a, al performance, a lo que puedas entregar en la vida laboral, ¿no? O sea, si tú estás bien personalmente, obviamente se va a reflejar. Entonces, sí lo preguntamos, y simple y sencillamente es como para tener una referencia. Puede ser esto, lo puedes inclusive eliminar, porque pues hay forma, vas viendo de manera, ¿cuál sería la palabra? Pues la trayectoria, ¿no? De la persona, y puedes darte exactamente como una idea, pero simplemente es para tener como un parámetro, como una idea. En la estructura familiar sí consideramos que es súper importante, te puede dar información muy valiosa, Héctor, y te voy explicando el por qué. Por ejemplo, cuando tú haces esta pregunta, abordas esta pregunta, puedes abordar qué tipo de compromisos tiene esta persona, cuántos dependientes económicos, y normalmente va ligada a un tema de compensación. Por ejemplo, dices, oye, tengo 4 dependientes económicos, pago X número de colegiaturas de colegio y la compensación es tal, y tú dices, oye, pues es que no me dan los números, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? Y lo que quieres evitar tanto para ese potencial colaborador, tanto para la empresa que eventualmente va a ser el empleador, pues es que sea una situación temporal. Yo entiendo que, por ejemplo, cuando una persona no está trabajando, está sin chamba, ahora sí que las cuentas no pagan, no esperan, pero tiene que ser como la situación
más conveniente para evitar que la persona pues simplemente sea como un trampolín o algo de mientras se encuentra algo mejor. Entonces sí, definitivamente te puede dar información muy valiosa. Otro parámetro puede ser, oye, si la persona, por ejemplo, está pagando una hipoteca, no necesariamente quiere decir que la persona tenga un mejor grado de madurez, pero te puede decir que la persona tiene mayor estabilidad, es decir, difícil le va a pensar más para andarse cambiando de trabajo, ¿no? Cuando las empresas dicen, oye, es que tengo ciertas dudas que el candidato o candidata tiene cierta rotación, si ya tiene un compromiso, si tiene familia, pues te da como otro tipo de perspectiva, te da visibilidad y te va entendiendo también, pues, que es importante, ¿no? A lo mejor también el entender cuál su dinámica. Puede ser que en la mañana tenga que llevar a los hijos al colegio y no pueda atender, o no pueda estar viajando. Entonces, entender como cuál es su dinámica, digo, sin ser intrusivo, digo, todo eso tiene que ser como con mucho, mucho cuidado. Entonces, siempre te va a dar como información muy, muy valiosa en el proceso de reclutamiento. Es algo que sí lo dudamos. Otro de los aspectos que te comentaba, Héctor, es el tema de dónde vive. Y esta pregunta está bien padre porque a mí particularmente lo he hecho, digo, ya entrevisto menos, digo, hay un equipo atrás, pero yo todavía sigo llevando algunas entrevistas y sí me ha tocado gente que se me queda viendo así como que ¿por qué me preguntas dónde vives? ¿No? Y le explicas, es que más allá de tu código postal, lo que realmente nos interesa es cuánto te vas a tardar a llegar al centro de trabajo por un tema de movilidad. Que el código postal en ciertas ocasiones, por diferentes motivos, sí es información relevante, pero la razón por la cual nosotros lo preguntamos es, oye, vives en Santiago, la gente que vive para Carretera Nacional, vas a trabajar en Salinas Victoria, pues sabes que es 1 hora y media de trayecto. O si vives en Guadalupe, límites con Juárez, y vas a trabajar en Santa Catarina, pues más o menos es lo mismo. Y como está ahorita el tema de movilidad en nuestra ciudad, cada vez, o sea, eso siempre ha sido, pero cada vez ha sido más acentuado, Héctor. O sea, el tema de pues, mapear geográficamente dónde está el talento por tema de movilidad. Una constante que nosotros vemos a la hora que estamos reclutando, a la hora que estamos viendo candidatos es, oye, ¿por qué te quieres cambiar de trabajo? Híjole, paso 1 hora en el tráfico, ya estoy cansado, estoy cansada, quiero algo más core, más que, o ya sea un esquema híbrido o algo que me dé mejor calidad de vida. Entonces, por esa razón, es súper importante saber, pues, dónde vive la persona, ¿no? Más con toda razón, si es un esquema presencial. Si es un esquema home office, pues la verdad es más irrelevante la pregunta. Ahí sí, ¿no? Estilo de vida, valores, también es algo que obviamente abordamos como que, Héctor, por ejemplo, ya cada vez es menos, pero sigue habiendo, por ejemplo, empresas que trabajan sábado mediodía. Sí. Y cuando tenemos esa situación, les decimos al cliente, oye, hay un porcentaje muy grande de personas, y más en puestos más ejecutivos, que no están dispuestos a trabajar en sábado. O sea, ellos trabajan de lunes a viernes, hablando de puestos administrativos, inclusive de operaciones, que normalmente la gente que está en operaciones, hablando de manufactura, sí efectivamente tienen que estar como más disponibles, típicamente así lo es, pero sí hay gente que te dice, oye, yo el fin de semana no trabajo, entonces si es así, yo no le entro. Lo tienes que preguntar, lo tienes que preguntar en la entrevista laboral. También, por ejemplo, si tiene cierto estilo de vida, también te va diciendo, oye, ¿qué tan sensible es la persona al dinero? O sea, te vas viendo como qué tipo de personalidad es, qué es lo que lo mueve, y hablando en este tema de valores,
algo que es definitivamente tienes que mapear como una buena práctica de reclutamiento, cuáles son los drivers del candidato o candidata. ¿Qué es lo que te mueve? El dinero, el reto, el esquema de trabajo. Hay gente que dice, oye, yo valoro el home office, yo quiero que sea esquema híbrido. Y de pronto, pues llevamos procesos donde es 100% presencial. Y pues bueno, y para evitar que pasarlo una segunda entrevista, que se corra un proceso, lo tienes que rápidamente identificar de inicio. Claro. Así es. Si no, y le vas a aparte, hacer perder el... ¿Perdón? No, y aparte le haces explícito al punto, oye, pues esta es presencial. Es que lo tienes que abordar desde un inicio, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros sí somos como muy, muy directos y lo hacemos por practicidad, por el respeto del tiempo a todos. Por ejemplo, hablando también de tabuladores de inicio, oye, este es el más o menos el tabulador, ¿qué es lo que tú estás esperando? Si quieres, ahorita hablamos más del tema de tabuladores, pero sí, ver, identificar los drivers, si es el dinero, si es el tipo de industria. Hay gente que dice, oye, quiero seguir trabajando en tal industria, o hay gente que te dice, es que quiero ser gerente, nunca me han dado la oportunidad, quiero cambiar en mi LinkedIn, que ya soy gerente, que ya soy director. Hay de todo, Héctor, te lo juro, sí, que claro. hay de todo. Pedir la pobreza. Hay gente que te dice, oye, es que no puedo perder mi prestación de seguro gastos médicos mayores. Oye, es que la compensación es vas a ganar, bueno, voy a decir el doble, pero vas a ganar un 30-40% más y realmente con eso, pero la gente tiene también como sus ideas, entonces rápidamente lo tienes como que identificar, o sea, qué tipo de estilo de vida tiene, cuáles son sus drivers. Mira, todos trabajamos por dinero. Obviamente el factor económico es uno de los puntos muy importantes, pero no es el único, y normalmente las empresas quiero que tener talento, pero que no sean, por así decirlo coloquialmente, Héctor, que no sean mercenarios, que no sean únicamente el tema económico, aunque definitivamente es un factor importante, pero sí el tipo de puesto, tipo de industria, el reto, es algo que definitivamente tienes que ver, y es en la parte donde tienes que identificar qué tipo de valores tienes. Hay gente que dice, oye, es que yo quiero trabajar en una empresa internacional, ya no quiero trabajar en una empresa familiar, y también es válido, ¿no? También es válido. Perdón, te interrumpí. Fíjate que algo que me he dado cuenta, y me gustaría conocer tu punto de vista, algo que me he dado cuenta es que cuando yo empecé a buscar chamba hace 20 y tantos años, no se hablaba solo de compatibilidad del candidato con la empresa, es decir, si el candidato es compatible con la empresa. Pero el día de hoy, por lo que te estoy escuchando y por lo que me ha tocado ver, ya la compatibilidad es bidireccional. O sea, no solamente si la empresa acepta al candidato, es si el candidato acepta las características de la empresa, más allá de temas de compensación o más allá del reto profesional que pueda extenderle la organización al candidato. Y hay otros elementos que el candidato toma, y nos has mencionado varios, para poder definir él o ella misma si quiere o no participar en una empresa en particular, por más renombre que tenga, por más internacional que pueda ser, por más capacidad o posibilidades de desarrollo que pueda ofrecer. Ya escuchamos este tema, ya es muy, muy posicionado la bidireccionalidad en la compatibilidad, ¿no? Es que es en ambos lados, o sea, y por ejemplo, uno de verdad es el tema de dónde está ubicado el centro de trabajo es clave. Difícilmente alguien que está en un esquema home office se va a ir presencial. No digo que sean, o sea, digo, dependiendo el puesto, dependiendo la industria. Te voy a poner un ejemplo, y es un ejemplo que ya tiene tiempo, pero me acuerdo que estábamos buscando un director de TI. Sí. Lo quieren 100% presencial, cuando normalmente los puestos de tecnología tienen como ese componente híbrido, y aquí los quiero 100% presencial.
Entonces se complica la búsqueda. Si bien es cierto que muchas empresas están regresando a las oficinas, hay muchas que siguen estando en esquemas híbridos, en esquemas de home office, y de pronto te dices, oye, encontramos al candidato o candidata ideal, pero dices, oye, yo necesito al menos 2-3 días de home office, ¿los tienes? No. Y pues sale de la ecuación. Eso pasa, pero es bien común, Héctor, súper, súper común. Y por ejemplo, hablando de compatibilidad, yo estaba como pensando en algunos ejemplos para esta charla. Por ejemplo, ahí te va otros ejemplos que también nosotros y rápidamente identificamos. No es lo mismo llevar una persona que venga de una empresa familiar a que se vaya a una empresa global y viceversa, de una empresa global a una empresa familiar. Tienes que rápidamente ver si va a ser compatible. Y de ambos lados, ¿eh? O, por ejemplo, es también muy, muy común o muy típico que en cualquier área funcional, ya sea recursos humanos, finanzas, operaciones, TI, el área que tú quieras, que dices, oye, yo estoy acostumbrado o acostumbrada a tener como un ejército de gente y lo vas a mover a una empresa donde eres tú solo, eres one show man. Te tienes que rascar tú mismo, tienes que hacer como tus requisiciones para todo, es como todo es autoservicio, y sí, o sea, la verdad es que sí es distinto, o sea, sí es distinto. Hay ciertas industrias que son muchísimo más rápidas que otras, por ejemplo, la industria automotriz, todo es rápido, todo es para ayer. Alguien que no tenga ese drive, ese dinamismo, no va a funcionar. Y eso realmente lo identificas rápido en una entrevista laboral. O sea, viene de una industria donde es más controlada. Ahora, ¿qué están buscando, por ejemplo, particularmente en este año, Héctor? Que lo he platicado en otros foros, nos han pedido, por ejemplo, mucho en este año el tema de queremos gente que pueda trabajar con la ambigüedad. Oye, subieron los aranceles, bajaron los aranceles, hay que hacer movimientos rápidos en el plan de negocio, y hay gente muy cuadrada, hay gente que viene ya de empresas muy maduras o empresas internacionales que, oye, así te lo define el corporativo, así es, y no que sean como cuadradotes, por así decirlo, si me permites el término coloquial, pero son menos adaptables que gente que viene de otro tipo de industria. Así es. Entonces, ese factor también muchas veces hace la diferencia en una decisión final, que es, oye, tengo 2 candidatos, pero va dependiendo de qué tipo de entorno está acostumbrado esta persona, o qué tipo de liderazgo. Por ejemplo, nosotros también tenemos algunas empresas que son familiares, que algunas posiciones, oye, vas a reportar directamente a un dueño. Y somos como muy claros en la entrevista. O sea, dices, oye, en esta oportunidad laboral te vas a enfrentar donde un día es amarillo, el otro es rojo, y luego es verde, y luego es azul. Te van a estar cambie y cambie la jugada. Puedes con eso. Digo, hay otra manera como de abordarlo, ¿no? Sí, claro. Pero si viene esta persona de un entorno muy súper controlado, le va a costar trabajo. Le va a costar trabajo. Y por el contrario, si viene de un entorno como un poquito más desordenado y de repente lo metes a una persona con un montón de estructura, le va a costar trabajo. Sí. Ahí te va otro ejemplo, Héctor. Por ejemplo, en las posiciones comerciales. Cada vez es más común que las empresas, inclusive las pymes, implementen un CRM, que es el software, Customer Relationship Management, tiene que ver con toda esta filosofía que todo está enfocado al cliente, pero se puso más de moda el término por el software o la plataforma para que lleves todo tu seguimiento de ventas. Sí. Hay comerciales que nunca han trabajado con un CRM. Les va a costar más trabajo, porque no están acostumbrados a trabajar eso, o sea, les va a costar más trabajo. De pronto andan tomando decisiones por la experticia y el colmillo que generan del tipo de industria,
las condiciones comerciales y demás, pero sí entiendo que la cantidad de insights que te puede dar un CRM puede ser, totalmente, ¿no? Y digo, ya es rarísimo que llegue a pasar esto, pero sí todavía te toca, algunos comerciales de que, oye, ¿cómo prospectas? Y dices, no, pues me he hecho la vuelta a los parques industriales y dices, pues no, o sea, y dices, oye, ni siquiera, dices, estás en ventas corporativas y ni siquiera tienes un perfil de LinkedIn, pues Sí. no, estás frito, ¿no? Siendo una de las principales, es como, por ejemplo, estás en reclutamiento y no sabes utilizar LinkedIn, pues, digo, hay muchas herramientas, ¿no? Pero digo, hoy en día, pues, es una herramienta muy valiosa, ahí es una base de datos también muy, muy interesante, una de muchas, pero sí, son ese tipo donde tienes que hallar ese fit cultural y, pues, tienes que abordarlo, Héctor. Sí. Y hay reclutadores o hay gente que está en atracción de talento que, como, si le dices como coloquialmente, como que les da frío, como que hacer ese tipo de preguntas, pero vas a obtener mejor información. Claro, es que al final, a mí, con lo que me platicas y lo que me ha tocado escucharte, eventualmente te vuelves un predictor de futuro. O sea, predices comportamientos, predices, en función de la data que sacas, predices comportamientos futuros, predices preferencias futuras, predices tomando la data, inclusive hasta preferencias que inclusive hasta el candidato ni siquiera sabe que va a tener, por lo que me decías hace rato, de momentos de vida. Eventualmente vas a pasar a este otro stage y ese stage te va a requerir y esta preferencia. Entonces creo que esta parte de conectar con mayor cantidad de información y calidad de información y tipo de información es clave, que vale la pena retarlo, como tú dices, ¿no? A ver, que no te dé frío, métete. Obviamente ahorita me gustaría que platicáramos un poquito sobre cómo abordarlo. Sí, digo, Ah, no, o sea, digo, lo digo, pero también hay que saber cómo y lo que no puedes preguntar. Y ahí te va algo que también no quisiera dejar de comentar, que también parte de cuando abordas temas personales. Si bien no puedes hacer preguntas directas que están como estrictamente prohibidas, lo que sí puedes preguntar es, y de una manera digo, es un tip, la pregunta es, ¿tienes alguna situación personal que te impida cumplir con este reto profesional? Y es cuando ahí sale, oye, fíjate que, y esto pasa un chorro y le pasa, por ejemplo, a gente que está en atracción de talento, pues con menor experiencia, de que ya tienes el candidato o candidata, estás en la etapa final y de pronto que hay gente despistada, digo, voy a pensar que fue de no mala fe, vamos a pensar que se le pasó, pero de repente dice, oye, nada más que me voy a casar o ya tengo mi viaje a Europa y me voy 3 semanas. sí, claro. Y el cliente ya tenía como una capacitación o ya tenía un onboarding programado y fue algo que no se identificó desde un inicio. Sí. O por ejemplo, hay empresas, ahí sí hay de todo. Hay empresas que como son más flexibles en ese sentido, hay empresas como muy tradicionales. ¿A qué me refiero, Héctor? Hay situaciones donde dice, oye, no queremos que un candidato tenga un side business. Si tiene otra actividad, me lo queda totalmente descartado. Entonces nosotros tenemos que como sacar esa información, porque tarde que temprano se va a saber y sí, va a haber un problema, ¿no? Así te digo, ahí es como muy variado, dentro de lo que nos ha tocado ver, es como hay empresas que son más, inclusive puede ser a veces, inclusive a veces no es la empresa, sino el hiring manager que te dice, oye, mira, la posición es sumamente demandante, no me gustaría como que tener a alguien que pueda estar como desenfocada de la actividad principal, y es algo que sí nos piden identificar dentro de la entrevista laboral, y no hay de otra manera que indagando, preguntando, claro.
si hay esto. Entonces, digo, puede ser un viaje, puede ser un tema de una maestría, puede ser que oye, ya tengo mi luna de miel, puede ser que tenga un tema de cirugía, oye, ¿sabes qué? Tengo una cirugía programada y me voy a incapacitar dos, tres semanas, voy a incapacitar un mes. Entonces, no le puedes como preguntar, oye, ¿estás embarazada o te vas a casar? O sería como muy intrusivo, pero sí la pregunta sería, oye, ¿tienes alguna situación personal que te impide poder cumplir con este reto profesional? Esa es la pregunta. Sí. Y ser como muy claro en esa parte para evitar de que, oye, ¿sabes qué? Se me olvidó que tenía un viaje porque luego, bueno, nosotros como proveedores externos y luego nos dan un jalón de orejas. Oye, ¿cómo no lo identificaron en la entrevista? Pues, Claro. y no hay otra cosa más que preguntarlo, Héctor. Sí, completamente. Sí, totalmente. Y fíjate, Adrián, entonces eso diría Juan, eso me lleva a preguntarte, oye, entonces la línea está delgada y eventualmente hay que cuidarla porque obviamente hay que trazarla muy bien entre la parte ética y en dónde te metes al invasivo, qué preguntar y qué no preguntar. Entonces ahorita ya nos empezabas a dar algunos hints ahí de cómo lo manejas. ¿Hay alguna otra práctica que le recomiendes a la gente que quiere conocer? Mira, ahí te va. Cosas que no puedes preguntar. Ahora sí, porque a lo mejor en esta parte seguramente habrá que ver, oye, es que Adrián es bien rudo y quiere preguntar todo. Un poco, pero sí, definitivamente, como bien lo comentas, Héctor, hay una línea muy delgada. Está la parte ética, está la parte profesional. Entonces, a ver, ¿qué no se puede preguntar? Y está en la ley, es algo que no puedes preguntar. Temas de religión, preferencias sexuales, política. No puedes preguntar si tiene planes de tener familia, o te planeas embarazarte, no lo puedes preguntar. Definitivamente son cosas que están totalmente fuera de lugar, pero sí lo puedes preguntar de la otra manera, o sea, y lo que esperarías es que la persona fuera honesta desde un inicio y plantear este tipo de situaciones. Increíblemente, es que ahorita me acordé, por eso me quedé así, increíblemente una vez me tocó un caso, ya hace algunos años, pero me quedó muy presente, donde una vez me dijeron, oye, Adrián, es que esta persona es como así o asá, ¿no? Digo, pues es que no puedo preguntar ese tipo de cosas, o sea, está totalmente fuera de lugar. O sea, nosotros reclutamos talento, o sea, validamos competencias, la persona puede cumplir o no puede cumplir el perfil, pero esas ya son cosas que sumamente personales. Entonces, a ver, dijimos religión, preferencias sexuales, política, embarazo, todo lo que tenga que ver con etnias, o sea, color de piel, todo eso, pues cómo estás físicamente, tu aspecto físico, pues es algo como que no podrías preguntar. Nosotros al inicio de la entrevista, Héctor, nosotros explicamos cómo es el formato de la entrevista, lo que potencialmente vamos a explicar. Siempre pedimos el consentimiento del candidato o candidata, si podemos obtener esta información. Yo personalmente les digo, mira, sí te voy a hacer ciertas preguntas porque son importantes para el proceso, que tú les expliques el por qué, como te mencionaba el ejemplo del domicilio, porque sí me han dicho así como que, creo que un par de veces sí me llegaron a decir, oye, ¿por qué me preguntas dónde vivo? Y le dije, oye, no es que sea tu código postal, lo que me interesa es el tema de cuánto te vas a trasladar, porque ese sí es un problema. Y te voy a decir algo, Héctor, estadísticamente, eso lo tenemos bien medido, cuando el trayecto es más de 1 hora, se incrementa potencialmente un tema de rotación o deserción en X tiempo. Cuando los trayectos son más de 1 hora es pesadísimo, o sea, sales... Una persona que trabaja sus 8 o 9 horas, digo, vamos a suponer que sea en un horario normalito, así de 6 a 8,
de 8 a 6 y luego manejar una hora. No, y luego, digo, y obviamente pues, cada quien tiene sus temas personales, ¿no? Pero bueno, regresando no puedes preguntar esos aspectos siempre con mucha amabilidad. El tema del rapport, yo sé que es algo como muy trillado, pero yo lo que te puedo decir, entre la persona se sienta más cómoda en la entrevista, vas a obtener mejor información. Entonces yo siempre les digo, mira, voy a hacer ciertas preguntas personales. Si hay algo en particular que te sientas incómodo o incómoda, perdón, por favor, házmelo saber, o sea, con toda confianza, o sea, quiero que fluya la entrevista, lo hacemos con todo el profesionalismo y con todo el respeto. Simplemente queremos saber si tus intereses empatan con la empresa y le explicas el por qué. Y la gran mayoría de los casos la gente le hace sentido y la entrevista fluye muy bien, Héctor. Pero tienes que siempre ser muy explícito y desde un inicio, oye, te voy a hacer estas preguntas, por favor avísame si hay algo que te incomode. Rara vez me ha tocado de que, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué preguntas eso? Y le digo, mira, si no lo quieres contestar, no pasa nada. Digo, prosigamos con la entrevista. Entonces, yo creo que el tema de sentido común en cuanto a ética, profesionalismo, en el pedir está el cómo. Y obviamente algo que también es sumamente importante, que nosotros siempre lo mencionamos, es toda la información que se recopila es para efectos de un proceso de atracción de talento. O sea, ni nos interesa, ni obviamente obviamente sería antiético. O sea, no compartimos esta información con otros fines. Simplemente es para un proceso de atracción de talento, donde se evalúan numerosas variables. Te voy a poner, por ejemplo, otro ejemplo que a veces que nos lo piden y hay veces que la gente entiendo que se pueda sentir, pero hay veces que nos dicen, oye, queremos candidatos locales. Y te voy a decir cuál es la razón, Héctor. Por ejemplo, tenemos un cliente que nos dice, oye, es que, por ejemplo, en diciembre todos nos piden permiso. Oye, es que me puedo ir a mi pueblo a visitar a mi familia, mi tía se enfermó y son un chorro de permisos y lo entiendes al empleador como también entiendes la otra parte y estás en medio. Claro. Y también siempre un cambio de residencia lleva tiempo adecuarse. Si mueves a una familia es de que la pareja se pueda también adaptar y si hay un tema de niños que si el colegio, o sea, son varias variables que al inicio pueden tener distraído al candidato o candidata. Claro, completamente. Entonces, todas esas variables se ponen en consideración, Héctor. O sea, y si te fijas, son un chorro de variables, pero bueno, hay unas que no puedes, definitivamente no se pueden preguntar. Y lo otro que está como en un área de interpretación o un área gris, o sea, que sí lo es poderlo hacer con mucho respeto y siempre con consentimiento del candidato o candidata. Si te dicen que no, pues no, y no pasa nada. O sea, es como tan amigos como siempre. Y fíjate, me gustaría aprovechar el comentario, Adrián. Por ahí Evelyn Benzor nos escribe desde Facebook, como lo mencionas, Adrián, con mucha empatía y contacto. Al final, creo que ella también coincide con este tema de que sí hay preguntas que no puedes dejar de hacer, pero ya cuando es explícito, como bien dices, cuando explicas el para qué de las preguntas y que además tienes consentimiento y en el rapport le metiste tiempo a esto, pues obviamente se vuelve nutritivo para ambas partes el poder compartir información de ese tipo. No, totalmente. Y pues sí. Entonces, pero sí es importante, o sea, sí definitivamente es importante. Algo que sí también me gustaría añadir en esta conversación, Héctor, es
si tú si yo ayer como platicábamos como de ciertas anécdotas, ¿no? Sí. De verdad, el tema de compliance, digo que me voy a desviar un poquito, digo, pero sigue siendo parte del tema, no es necesariamente personal, pero sí me gustaría como comentarle. Hoy en día el tema de compliance, el tema de situaciones poco éticas en colaboradores en las empresas, híjole, está bien cañón. O sea, me he enterado de cosas. O sea, por ejemplo, cada vez más reforzamos el tema de una investigación laboral, que no haya falsedad de datos. Nos hemos enterado, digo, y pasa pasa súper frecuente de lo que mucha gente pudiera imaginarse. Y no necesariamente son las áreas de compras o las áreas de tesorería. Pasan en todas las áreas. Y es un tema de valores. Es un tema, por eso, dónde creció la persona, con qué tipo de valores. Sí es bien importante, Héctor. Bien, bien importante. Hay gente súper informal. Malos manejos en las empresas. Se da muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Se batalla mucho hoy en día con el tema de las referencias, pero, por ejemplo, ahora que compartimos comunidad y ayer que estuvimos en una reunión de colegas de recursos humanos, o sea, esas relaciones también ayudan muchísimo. Y conociste a tal persona, cómo fue, que sabes, porque puedes encontrar también información bien valiosa. Yo lo que podría también cerrar es, el mundo de recursos humanos es bien pequeño. Es Sí. bien, bien pequeño. Yo te lo puedo decir y lo voy a decir aquí, me voy a ventanear. A mí me han ofrecido tratar de sobornarnos. O sea, jamás nos prestaríamos a una situación así. Jamás, pero jamás, Héctor. Te lo firmo, donde quieras. Claro. Tienes que ser como muy, muy cuidadoso. Digo, el gremio es pequeño y todo se sabe. O sea, si estás participando en un proceso de reclutamiento serio, o sea, a lo mejor en una de esas pasas, ¿no? Pero se va a saber, y nos ha pasado en diferentes ocasiones que dices, oye, súper buen perfil, viene de muy buenas empresas, pero empiezas a mover tu red de contactos, empiezas aquí y allá. Oye, pues realmente no fue un tema de recorte de personal, realmente lo despidieron, y lo despidieron mal, porque hizo tal y cual. Nada más por último, porque también hay gente que también hay que ver como la otra cara de la moneda. Digo, no, hay muchas veces, y pasa, por ejemplo, en ventas mucho, Héctor, donde les cambian los esquemas de comisiones. Hay a veces que, si me permites la expresión, las empresas también hay veces que se pasan de lanza con los colaboradores. Entonces tienes que ser como muy meticuloso, muy puntual, totalmente coherencia y integridad. O sea, el tema de integridad es bien delicado, Héctor, bien, bien delicado. Entonces, por esas razones también es de que se aborda todo, el contexto de la persona. Sí. Y fíjate, una pregunta que te iba a hacer, y creo que ya la estás contestando, porque sí tiene implicaciones entonces para las empresas el no hacer este doble clic en algunos temas personales, que eventualmente, si te quedas con ese tema de, oye, no, porque tal, y te metes con este escenario romántico que nos decías al inicio, sí puede tener implicaciones en las organizaciones el no entrar a ese doble clic. Mira, le cuesta mucho a las empresas no tener el talento. Ahora, puedes contratar más o menos, o sea, llevar un proceso con oportunidades, y lo que puede pasar es,
de que dices, bueno, no era la persona óptima, el performance es un performance promedio, saca la chamba, está bien. Pero cuidado cuando una persona entra con temas de integridad, temas de honestidad y está dentro de tu organización, cuidado. Sí. Tienes el enemigo en casa, fuga de información, robo de información sensible, malos manejos, temas de proveedores. No, sí. Hay unas historias, Héctor, no, obviamente todo esto es con mucha confidencialidad, pero te puedo decir que pasa más frecuente de lo que mucha gente pensaría en las empresas. Temas de Sí, integridad, claro. temas de, híjole, sí, cañón. Sí, completamente, Adrián. Yo estuve colaborando en una empresa de alimentos transnacional y de pronto, pues el tema de los robos, las coacciones, de pronto entre el que ingresa el pedido con el que está en el almacén, que saca inventarios falsos, o sea, híjole, te encuentras cada caso o temas de coalición, como dices, con ¿cómo se llama? Con externos para prácticas de manejo de precios o temas de robos de fórmulas. Híjole, la cantidad de cosas que se dan es impresionante. En el caso de, déjame ver si me acuerdo el dato, 2004, la firma de Franklin Covey hacía su investigación ahí con el tema de la velocidad de la confianza. Decían que en ese año, o el 2003, o sea, el año previo, pues había de pronto, ¿cómo se llama? Costos a las organizaciones por más de 300 millones de dólares en pérdidas por no cuidar el tema del factor confianza en los colaboradores que eventualmente nos generan este tipo de desvíos, ¿no? Mira, nos dice Evelyn que en octubre hay que sacar un episodio que hable sobre historias de terror de recursos humanos, ligándola con el tema ahí ¿cómo se llama? De Halloween, supongo, ¿no? Muchas gracias. Ahí te va, fíjate, te voy a platicar algo que nos pasó a nosotros. Digo, no sé si sea políticamente correcto, pero te voy a platicar. Digo, realmente no tiene nada así extraño. En algún momento tuvimos en un proceso interno con nosotros una chica gay. Digo, la verdad es que muy buena reclutadora. El tema es que actualmente estaba trabajando con un competidor. Digo, su pareja, perdón. Ah, mira. Y a mí sí me causa conflicto. Sí, o sea, hay un conflicto de intereses. O sea, tienes que ver también, eso pasa también mucho en las empresas. Oye, el esposo o el primo está cuidado. Entonces sí, digo, no fue la única razón y yo hablé con esta persona y le expliqué, oye, ¿sabes qué? Esta situación a mí me incomoda, hay un conflicto de intereses y por esa razón no estamos avanzando. Digo, no, lo otro no tiene realmente... No, nada que ver. No tiene nada que ver, no tiene nada, digo, muy agradable persona, pero sí ese tema, pues hay información sensible, ¿no? Que manejamos. Entonces, no me quise meter más en más broncas, pero es parte también de lo que también puedes, y pasa, de hecho, en un proceso, digo, no, eso me lo voy a reservar, pero una persona que conocemos estuvo en un proceso para una muy buena oportunidad hace tiempo, nada más que su cuñado trabajaba con la competencia de esta empresa. Y le dije, oye, pero tengo que reportar. Sí, claro. Y a esta empresa le había pasado una situación similar con otro colaborador que le robaron fórmulas. Sí, claro. Y dijo, ¿sabes qué? Mira, es un talento es un súper talento, pero prefiero mejor no, salud,
prefiero mejor no, pues dormir tranquilo, no correr ese riesgo, como le quieras llamar, ¿no? Pero son información que, que tú identificas en la parte, en la entrevista, viendo temas personales, ¿no? O sea, y eso te lo da un poquito la práctica, hacia dónde vas llevando la entrevista y cómo puedes darte la habilidad de sacar información valiosa, pero nuevamente, como se ha comentado, siempre con el consentimiento, siempre de una manera muy ética, muy profesional, y de una manera, yo creo que una manera muy, pues muy honesta, ¿no? Muy genuina de por qué preguntas tal o cual cosa, ¿no? Como digo, lo he mencionado aquí ya varias veces, el tema de dónde vives, ¿no? Digo, si realmente el código postal digo, sale sobrando, lo que sí importa es cuánto vas a hacer de trayecto. Completamente. Sí. Oye, pues, queridos amigos, acá les estamos poniendo los puntos de contacto con Adrián y con 212 para que puedan darle un doble clic. Aparentemente el tema de preguntas personales y el tabú, pues era una charla sencilla, pero ya ven todas las implicaciones. Me quedo mucho con el punto que decías, Adrián, de las variables. Es que si son miles de variables, además coexistiendo al mismo tiempo, y desde un 360, ¿no? Entorno, ciudad, tipo de industria, persona, valores, la organización a la que va a entrar, de las organizaciones que vienen, relaciones interpersonales, preferencias. Híjole, se vuelve un universo inquietante, pero apasionante también, porque la habilidad de poder entrar a este doble clic en preguntas que te permitan predecir ese futuro, pues se vuelve bien valioso, y en ambos sentidos, ¿no? Tanto para el candidato que está buscando crecer y desarrollarse, como para la empresa que está buscando talento. Entonces, Adrián, me gustaría cerrar con esta última pregunta. ¿Qué recomendaciones puedes compartir a la gente que nos está escuchando y que está interesado en profundizar sobre este tema de preguntas personales? Y obviamente, pues, están buscando incluir este tipo de preguntas en sus procesos de atracción. Lo primero es lo que no debemos preguntar, ya lo mencioné, y que puedan desarrollar su formato de entrevista. Lo que les puedo decir es, al menos en nuestra práctica profesional, Héctor, que si bien la parte técnica, digo, la parte dura, los skills, las habilidades, competencias, ya sean de operaciones, recursos humanos, la situación que sea, lo que típicamente viene haciendo la diferencia es el fit cultural, el tema de valores, el tema de que si empata o no con la empresa. Yo creo que es una práctica muy sana, y también desde mi punto de vista creo que también ayuda a poder identificar potenciales banderas rojas. Digo, y lo que les puedo también recomendar es de que si lo van a hacer, nada más que lo hagan con mucho respeto. Digo, hoy en día, en este año, por ejemplo, Héctor, desafortunadamente mucha gente se ha quedado sin trabajo. Nosotros como práctica, cuando recibimos un correo, lo que sí tenemos por política, siempre contestamos. Es imposible darle feedback a 200, 300 personas. No lo hacemos, o sea, es imposible. Pero sí, a las personas que están en la etapa final tratamos siempre en la manera de lo posible, tratar de hacerlo, o sea, tratar de conducirnos de la manera más profesional, y explicarle. Yo creo que si lo haces de una manera genuina, si lo haces de una manera profesional, sin tratar de sesgar, o también algo que también les podría recomendar es eviten dar opiniones. Tú no eres nadie para poder dar opinión o poder sesgar. Simplemente es preguntas, sacas información, lo pones lo pones sobre la mesa con la empresa, bueno, en nuestro caso con el hiring manager, con la empresa con la que nos contrata, y finalmente habrá un tema de evaluación de
vendrán diferentes variables, competencias, fit cultural, en qué etapa esta persona está. Fíjate, te voy a hablar de edadismo. Hay gente que literalmente me dice, oye, yo estoy en mis 50 altos, 4 o 5 años y me quiero jubilar. Y luego te dice la empresa, oye, es que queremos un gerente de planta, vamos a poner una posición senior, donde queremos que la persona, tenemos un plan a mediano, largo plazo. No empata. No empata, claro. Y no es un tema que estás discriminando a la persona porque está en sus 50 altos. Dice, oye, él ya te está diciendo que se quiere jubilar a los 60, que está dentro de sus planes, pues obviamente no va a haber un fin. Claro. Sí, entonces, sean honestos, sean transparentes. Tratemos también, yo creo, como una buena práctica de, si bien todos los que estamos en este negocio nos dedicamos a vender vacantes, vender oportunidades laborales, ser también siempre muy congruentes donde, oye, esta oportunidad no es para ti, porque de pronto sí puede llegar a pasar situaciones donde sacas a una persona de su empresa y no era la situación ideal. Entonces tienes que también ser como muy transparente. Mira, en esta empresa se manejan las cosas así. Ya va a depender de esta persona, dice, si le quiere entrar o no, pero tienes que ser como muy transparente. Claro. Claro. Buenísimo, Adrián. Oye, pues mira, se nos pasó de volada el tiempo. La verdad es que muy agradecidos y muy, muy contentos de tenerte por acá para conversar sobre este tema tan importante. Queridos amigos, antes de irnos al resumen, les vuelvo a poner acá las ligas de contacto de Adrián, tanto en la parte de LinkedIn, como obviamente pues el contacto en la página de 212 para que puedas darle un doble clic, curioseale, yo te diría, métete a ver qué es lo que ofrece esta extraordinaria organización y su líder que tenemos el día de hoy por acá, porque al final de cuentas creo que las relaciones se vuelven nutritivas en la medida en la que encontramos esto que nos une y nos pone a hablar de temas en común, ¿no? Entonces, mi querido Adrián, como sabes, en Grow Together tenemos una práctica muy, muy bonita, que es hacer un pequeño resumen de lo que conversamos esta noche. Entonces, vamos por ello. Vamos con el resumen. Y muy bien, queridos amigos, pues cerrando esta charla bien, bien emocionante con Adrián Flores, que nos vino a hablar un poco sobre los tabús o el tabú de abordar preguntas personales en la entrevista laboral. Y arrancamos con él, pues conversando un poquito acerca de que se ha romantizado mucho los estilos en los que hay que abordar a los candidatos. Pareciera ser que hay como un estilo al que todo el mundo tiene que hacer match, al que tiene que entrar, pues para poder cumplir con estos cánones que eventualmente la parte de atracción de talento deberían de cumplir. Pero lo que nos dice Adrián es no del todo. Obviamente hay cosas a las que hay que alinearlos, hay cosas que tenemos que respetar, pero este tema de poder entrar a conectar con algunas preguntas personales nos ayuda a obtener información valiosa para poder predecir varios elementos en toda esta complejidad de variables que se dan en el proceso de atracción. Desde qué busca la organización, qué es lo que busca la persona o el candidato que está candidato o candidata que quiere conectar con esas posibilidades. Y pues por ahí es importante, me gusta mucho, como decía Adrián, tener claro de que en el momento en el que atraes talento, estás invitando a los candidatos a tu casa. Entonces, obviamente, quieres traerte el mejor talento, quieres traerte gente que te venga a sumar y no así gente que te venga a restar o que te probleme o que traigas al enemigo en casa, como decíamos, ¿no? Entonces, esta parte es bien interesante porque el objetivo final es tener al mejor talento, ¿no? Y obviamente, pues hay muchos elementos que conectan desde las preguntas personales para poder obtener información que te ayuda a predecir, ¿no? Desde el tema de edad, y nos decía Adrián, no es un tema de si es muy joven o es ya mayor la persona, sino más bien qué tanta conexión hace con la expectativa que se tiene de la posición. Nos decía hace un momento Adrián, una persona que ya está en los 50 altos y que en su plan de carrera dice, yo ya estoy a punto de cerrar mi ciclo, pero la organización busca
que la posición que se cubra tenga un desempeño de mediano plazo, porque su estrategia de talento así dicta, pues obviamente estos match van a generar conflictos si traemos a la persona equivocada a la posición. Entonces, para poder anticiparse a esto, pues obviamente es bien importante el poder entrar con estos temas, pues sí que tiene que ver con edad, con la estructura familiar, los valores, por ejemplo, las perspectivas o las expectativas de compensación, compromisos que se puedan tener en mediano o largo plazo, porque todos estos elementos sí van a marcar de manera contundente el destino de la persona y la conexión posible que pueda tener con las organizaciones. Entonces, obviamente todos estos insights van dando visibilidad a esta complejidad. Y lo que nos decía Adrián es, al final lo que queremos hacer es entender la complejidad de la persona y tener esta compatibilidad entre lo que la persona puede ofrecer desde su talento y la cobertura que la organización pueda dar hacia esa expectativa y viceversa, ¿no? Entonces, ya nos daba un montón de ejemplos, Adrián, nos decía, pues, preguntamos, por ejemplo, dónde vive la persona, y no es un tema de código postal, es un tema de saber qué tiempo le toma a la persona hacer ese trayecto desde su casa, cuando son esquemas presenciales, hasta el punto de trabajo. En una estadística que tienen en los científicos, ya vieron que personas que invierten más de una hora en traslados y movilidad, se incrementan las posibilidades de rotación de personal. Y hace sentido, después de varias horas de trabajo, todavía chutarte más de una hora en el trayecto, pues termina siendo súper complejo para la persona, ¿no? Drivers, así lo dice Adrián, no son drivers que te permite saber hacia dónde se mueven los candidatos. Entonces, pues esa parte es bien interesante, porque ahí es donde Adrián, con su metodología, pues busca generar este empate para poder hacer fit, no solamente en la parte técnica, también en la parte cultural, también en la parte de expectativas de desarrollo del candidato, de expectativas del tipo de talento y congruencia con los modelos de desarrollo de las organizaciones. Y es ahí donde él dice, ¿sabes qué? Yo digo, sí hay que entrarle a las preguntas personales, ¿no? Obviamente nos lo da en un marco alto de ética, de responsabilidad, y nos dice, hay que entrarle, sí, pero hay que cuidar el proceso. Éntrale al rapport, haz explícito lo que para ti es obvio, te voy a hacer estas preguntas con estas características, buscamos esto, el otro, aquello. Toda la información que nos compartas es completamente para fines de atracción de talento. Y obviamente este esquema permite que la persona al momento de escuchar las preguntas tienen este antecedente para poder compartir información, por lo que busca el proceso de atracción y selección es tener información que además sea verídica, ¿no? Que sea confiable. Más allá de los elementos que habíamos dicho, de poder conectar con la compatibilidad entre las expectativas de ambos lados, también es clave el poder detectar situaciones que puedan conectar con compliance, ¿no? Temas de ética, de conflictos de interés, falta de probidad por parte de los candidatos, porque obviamente decíamos, pues tener el enemigo en casa nadie lo quiere. Entonces, todas estas variables te pueden dar algunas pistas por donde escarbar un poco más para obtener más información y ser mucho más accurate, más precisos al momento de decir si este es el candidato, con todos los elementos que vamos a entrecomillarlo, pudieran blindar el proceso para poder tener al mejor talento para la mejor posición en el mejor momento, ¿no? Entonces, como decía Adrián, y no solamente tienen que ver con fit cultural, con fit, ¿cómo se llama? Vamos a decir técnico y los demás que he mencionado, inclusive hasta con los momentos en los que la organización está atravesando. Hablamos de la complejidad geopolítica, hablábamos de la necesidad de poder tener gente que lidie con la ambigüedad, gente que haya tenido ya dentro de su perfil experiencia conectando o enfrentándose a situaciones con poca información, a situaciones de toma de decisión rápida, con un alto nivel de temple, de toma de decisión con poca data, pero con una lectura transversal que le permita tener a la persona esos capabilities. Y todos esos componentes, queridos amigos, pues no solamente se ven en la parte técnica, se ven en la parte suave que tiene o que conecta con estos elementos personales, ¿no? Ya después de ahí nos decía un poco Adrián, ojo, tal cual, porque con estas preguntas que haces ya te vas dando cuenta de los perfiles que tiene la gente.
Si tengo a alguien de una empresa global que viene a una empresa familiar, ojo, porque ahí puede haber en los estilos de trabajo temas que te pueden mover en corto plazo a una rotación. O personas que vienen de una empresa familiar a una global o viceversa, ¿no? O inclusive temas de empresas que buscan traer talento, pero que la movilidad de cambio de ciudad termina siendo un componente que pueden problemar la situación. Ya no nomás el candidato se adapta a la nueva empresa, a la nueva cultura, a la nueva posición, sino además a una nueva ciudad con todo lo que eso implica. Y además si lo conectas con familias completas que se mueven, pues ya no nada más la adaptación es la del candidato o candidata, sino también la de su pareja, la de sus hijos, y obviamente son elementos que tienes que considerar en el proceso. Ya para finalizar, nos decía Adrián, ojo con los nos. Esto sí, por nada del mundo se ponen sobre la mesa porque inclusive la ley lo marca de manera muy puntual. No vas a preguntar sobre religión, política, preferencias sexuales, planes a futuro de poder tener familia, etnias, aspectos físicos, nada que estén conectados con temas de discriminación. Son temas que se tienen que cuidar muchísimo y por ahí tuvimos varios comentarios en donde Evelyn Benzor nos decía temas de congruencia, de integridad, de la complejidad de los candidatos y la empatía para poder conectar con ellos. Y obviamente el papel de la gente que atrae talento, en donde pues tienen que hacer preguntas neutrales, objetivas, profesionales, en donde también hasta el lenguaje no verbal, ese no le dimos el doble clic, pero mira qué bueno que Evelyn lo pone sobre totalmente. hasta el lenguaje no verbal que puede comunicar la persona, ¿no? Entonces, obviamente todos estos elementos, queridos amigos, pues son componentes que si no generas esta conexión con la parte personal, te vas a perder de data bien valiosa para poder tomar una decisión profunda sobre el candidato o candidata que vas a traer a tu organización. Ya si al final pedíamos algunas recomendaciones, Adrián, y lo que nos dijo es, pues nada más ojo con los don'ts, ya dijimos que no se tiene que preguntar, ojo con el fit cultural, las preguntas que te lleguen para ver cómo empatas los valores y la cultura personal con los valores y la cultura organizacional es clave. El respeto es un must, esa parte tienes que garantizarla y obviamente ser muy cuidadoso en las condiciones en las que se encuentra el candidato. Este tema del desempleo pues ha venido cargando un estrés importante que también hay que detectar para cuidar mucho el abordaje con el candidato y pues al final lo decía Evelyn Benzor y lo reforzó varias veces Adrián, es clave ser súper objetivos, eliminar los sesgos, eliminar las opiniones, porque entonces ya inclina la balanza hacia algún lado y eso puede desvirtuarse muchísimo, ¿no? Entonces, queridos amigos, ese ha sido nuestro resumen. La verdad, una charla súper nutritiva, Adrián, con muchos insights muy poderosos. Vuelvo a poner los datos de contacto para poder dar un doble clic ahí si quieren profundizar. Si estás buscando alguna empresa que te dé un servicio de atracción de talento especializado, pues acá está 212 con Adrián Flores, que te puede acompañar, obviamente. O si quieres profundizar, pues entra a las redes sociales, mándale un mensaje a Adrián, aprende un poco más de lo que él tiene por aportar. Y pues nada, mi querido Adrián, agradecerte muchísimo que hayas estado esta noche en Grow Together MX con este tema, el tabú de abordar preguntas personales en la entrevista laboral. Mil gracias. Muchísimas gracias, Héctor, por la invitación. Y bien, queridos amigos, pues les recordamos, obviamente, hay que darle like, comentar, compartir el episodio, síganos en todas las redes sociales y recuerden que Grow Together es este espacio donde te invitamos a desaprender y a transformarte. Que tengas una noche extraordinaria, que haya éxito. Chao, chao. ¿Y bien, qué vas a hacer por ti? Grow Together MX, desaprende y transforma. Recuerda seguirnos en redes sociales, darle like, compartirlo. Y nos vemos en la próxima.